como hijos, no nos disponemos a reconocer al Padre, lo que ha hecho en nosotros. Y hay situaciones que definen en nuestra vida, acciones que definen nuestra vida, que confirman que realmente no nos rendimos ante el Señor, como decía el canto. Bendigo a Dios por este momento que me permite compartir la palabra con usted, hermano, y contigo, hermano, porque creo que el Señor, pues a cada uno de nosotros nos llama y nos habla de diferente manera. Alabamos a Dios por este tiempo que también están nuestros hermanos allá en Maranata aprendiendo, preparándose para ministrar a su iglesia, ministrar a la Grey, y sabemos que es Dios el que mueve los corazones, y en ese momento también reconocemos que por Él estamos aquí y que por Él recibiremos palabra. No importa la situación, no importa el problema, la carga, la angustia, la alegría también, aún el gozo en el que podamos estar, para nosotros saber que Dios es Dios. Nos hizo, no nos creamos nosotros a nosotros mismos, dice la palabra de Dios. Por tanto, toda gloria y toda alabanza debe recibir el Rey. Pero como les decía hace un momento, no siempre evidencia nuestros actos y nuestras circunstancias en las que vivimos que Dios es realmente el Señor de nuestra vida y que Dios realmente es el que nos dirige. No nos rendimos a Él, consciente e inconscientemente. Y consciente e inconscientemente, una parte de la Escritura donde Dios nos enseña un mandato preciso es el de la Gran Comisión. Nuestros hermanos que están ahorita en Maranata se están preparando con un solo propósito: que Dios les dé más herramientas para que el Señor Jesucristo en cada uno de nosotros termine su obra y la termine en el mundo de tal manera que Él apresure su regreso. ¿Quién de ustedes realmente anhela el regreso de Jesús? ¿O realmente están pensando en este momento en, sí, es cierto, no me acordaba que Jesús tiene que regresar por mí? Y estás preparado, hermano. Tu corazón está listo y dispuesto en este momento para que se abran las ventanas de los cielos y veas al Rey, al que le declaraste Rey de tu vida, bajar en las nubes con sus ángeles y decir: hijo mío, vengo por ti. O sea, ¿estás preparado? Yo de pronto me siento falto en ese aspecto, de pronto digo, no, Señor, todavía faltan muchas cosas por hacer y no son cosas que yo puedo hacer, son cosas que tú tienes que hacer, que tú debes hacer en mi vida y que yo tengo que someterme, y como decía el canto ahorita, realmente hacer el Señor el ministro de mi vida y yo ser un canal de sus bendiciones hacia el mundo como Él diseñó. Vamos a leer el pasaje de Mateo 28, 16, 20. Otra vez, Mateo 28, van a decir. Otra vez la gran comisión. Ya estamos hasta allá de la gran comisión. Bueno, pero es que es un pasaje donde realmente el Señor nos da algo puntual. Algo en lo que no podemos decir, divago porque a lo mejor el Señor me quiso decir esto, me quiso decir el otro, o me quiso decir aquello. No, es algo puntual. Y si tú eres cristiano, escucha bien, cristiano, no en la nominación, como el ser humano lo tiene ya predicho o previsto, sino en el sentido espiritual, como discípulo de Dios. Esto es, el cristiano es discípulo. De pronto hemos dado algunos énfasis en que el cristiano es solamente hijo de Dios, o el cristiano es el que sigue una corriente, o el cristiano es el que tiene una sola fe. No. Los discípulos fueron llamados cristianos. Esto es, si tú eres cristiano, tienes que ser discípulo, no hay elección. En ninguna parte se dijo que tenía que ser elegible. El Señor te lo dio. Tú eres cristiano, eres discípulo. Por tanto, tienes que actuar y ser como discípulo. Y vamos a ver cosas muy importantes que nos dice ahí en la verdad en Mateo 28, del 16 al 20. Por lo regular, solo tomamos Mateo 28, 18, 20. Y nos lo sabemos de memoria, ¿no? ¿Quién se lo sabe de memoria? Muy bien. A ver, al que se lo sepa de memoria, dígalo fuerte. Pero fuerte, papá, porque luego no te oigo.
Amén, nadie dijo amén. Termina con amén. Acuérdense que el amén es cerrarle la promesa, es decir, así es como tú dices, Señor. Se hace como tú lo digas, Señor. Eso es el amén. Eso es cerrar la promesa, es el sello de Dios. No es una palabra que nosotros creamos y que decía en la Biblia. El Señor hizo que fuera así sea. En ese pasaje de la Gran Comisión se nos hacen cosas enfáticas en lo que tiene que hacer el discípulo, cómo debe portarse, comportarse y lo que debe hacer. Esa es la temática de la Gran Comisión. Y tú y yo, si somos cristianos, somos discípulos, tenemos una meta. De hecho, como iglesia también tenemos una meta que se refiere al discipulado. Y el discipulado es nada más y nada menos que parecerte a Jesús. Y no se obra por magia, no se obra por ósmosis inversa como el agua purificada. Se obra por hechos, por poder, porque el Espíritu Santo está en ti si es que has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Si no, tenemos que hacer examen de conciencia si Dios está en nosotros. Mateo 28, desde el 16 al 20, dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ¿qué hay de diferente en lo que vamos a ver hoy y que el Señor me permitió este día y durante bastante tiempo, desde hace unos 3 años que estoy leyendo la Biblia sistemáticamente, y ya le he dado vueltas y vueltas y vueltas, y cada vez recibimos nueva enseñanza? Y yo creo que tú también, hermano, cada vez que vuelves a repasar tu Biblia y vuelves a leer un pasaje, el Señor te abre los ojos, el Señor te ilumina sobre lo que no habías leído antes, y de pronto dices: wow, ¿qué me está diciendo Dios a mí? ¿Por qué de pronto me abre así los ojos? Pero a veces se quedan como sueños en el aire y no percutimos de acuerdo a lo que la palabra nos dice que hagamos. Y esa es una de las cosas que en la Gran Comisión no está cumpliendo el cristiano ahorita en este tiempo. Estamos siendo engañados por los afanes del mundo, por Satanás, por nuestra carne, por muchas cosas podemos estar engañados y engañándonos a nosotros mismos. O sea, a veces por cosas que nosotros pensamos que son meramente hasta espirituales, y realmente no, porque ahí en la palabra dice que hasta los demonios creen y ellos tiemblan. 3 de los evangelios enfatizan aspectos diferentes de la Gran Comisión. En Lucas limita a Jerusalén las apariciones de resurrección y enfatiza el arrepentimiento y el perdón de los pecados. En Hechos 1:8, Lucas describe la promesa del poder de Jesús y su mandamiento de ir hasta los fines de la tierra, donde dice: y me seréis testigos. Tú eres también testigo. Si eres discípulo, eres testigo también. No de Jehová, eres testigo de Jesús. En el Evangelio de Juan también habla acerca de la Gran Comisión. Jesús le da a los discípulos el poder de perdonar o retener pecados. Esto es un poco decirlo hasta cierto punto enfocando acerca de lo que refiere la parte medular de la Gran Comisión. Y en Mateo le enfatiza acerca de la enseñanza de Jesús. Desde el principio, cuando habla Mateo acerca del Sermón del Monte, y después del ministerio de Jesús, y después de Jesús cómo llama a sus discípulos, entonces siempre lo refiere a la enseñanza más el Evangelio de Mateo. Y Mateo relata en el último acto de ministerio de Jesús, donde dice: los discípulos han de bautizar, hacer discípulos y enseñar. Vemos en el libro de Hechos que la iglesia toma un papel evangélico. Después de ese tiempo en que Jesús estuvo con sus discípulos, la iglesia toma un papel de evangélico. Este papel es muy diferente al que hasta ese momento los que hemos leído los evangelios estaba Jesús enfocado con sus discípulos. No era tan evangélico, era de enseñanza. Cuando Jesús estaba con sus discípulos, no era
Evangelismo, evangelismo, evangelismo era, haz esto, haz el otro. Es más, ni siquiera les decía, haz esto, haz el otro. Decía, mírame a mí, mírame a mí, mírame a mí, mírame a mí. Ve lo que yo estoy haciendo, porque tú lo vas a hacer. Y de pronto vemos que allá en Hechos se hace el cambio así repentino de evangelizar. ¿Por qué? Porque se está empezando la obra para lo cual fue diseñada la iglesia. Anunciar las buenas nuevas de Jesús. Entonces vemos en el versículo 16 que dice, mas los 11 discípulos se fueron a Galilea. Ustedes ven que aquí cuando dice en el versículo 16, mas los 11 discípulos, vemos una diferencia a lo que Jesús diseñó. Jesús al principio, ¿cuántos discípulos o cuántas personas estaban con él? Eran 12. Falta uno. Eran 12. Jesús lo diseñó así, no por términos de que, me gusta el número 12. Fueron 12 las tribus de Israel. Fueron 12 los hijos de Jacob. Algo tenía que ver con 12. Pero en el número 11 no ajusta la cuenta de lo que Jesús, si en algún momento pensó por qué iba a ser con 12 discípulos, constituir los 12 apóstoles, de pronto vemos que hace falta entonces, ¿por qué falta uno? Y empieza en esa parte del versículo 16, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte Jesús. Ya sabemos la historia de lo que pasó con el otro discípulo que falta. El número original de discípulos se relaciona con los hijos de Judá y las 12 tribus de Israel. Donde antes había 12 apóstoles, ahora hay 11. Lucas relata la restauración del número original con la elevación de Matías al apostolado. Después, en un culto de negocios que se hizo, no es cierto, después en un culto que se hizo, guiados por el Espíritu Santo, a Matías se constituyó como el 12º apóstol. Sin embargo, nosotros vemos aquí entonces que sí era necesario que estuvieran los 12 apóstoles. ¿Por qué? Bueno, es una tarea divina y ahorita vamos a ver más adelante qué fue lo que sucedió. De pronto vemos entonces que el número 11 era falible, era algo imperfecto. Entonces Jesús usa exactamente a esa iglesia en ese momento, de esos 11, para hacer su obra perfecta. Entonces Jesús, de algo imperfecto, va a concebir algo perfecto. Y eso lo va a hacer también en tu vida. Te sientes imperfecto, te sientes que te hace falta algo, no te preocupes. Jesucristo va a terminar la obra que comenzó en ti, dice la palabra de Dios. Esa es una promesa de Dios, que el que comenzó en ti la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora, en ese mismo versículo, en el 16, les dice a los discípulos, que fueron al monte donde Jesús les había ordenado. Una orden directa dada evidentemente por Jesús, pero a través de las hermanas que lo vieron resucitar. Hasta este momento, como relata este evangelio, a las hermanas María Magdalena y María, que habían ido al sepulcro, eran a los que se había presentado Jesús. En la cultura de ellos, era imposible que un hombre fuera ordenado por una mujer. En la cultura de ellos era imposible que un hombre pudiera tener también credibilidad, o cualquier hombre, acerca de que fuera una mujer a decirte, ¿sabes qué? El que estaba muerto ya no está muerto. Y mucho menos creíble era que le dijeran, y el que estaba muerto está vivo, dice que vayan al monte. Sin embargo, los discípulos en ese tiempo, los 11, demuestran fe y dice que van a la montaña donde se les dijo. Algo un poco difícil de comprender en ese momento, sin embargo, lo que sí está comprendido es la fe que aplican los discípulos en ese entonces. La fe que ahorita está moviéndote para hacer muchas cosas, ¿de dónde emana? Es una pregunta para meditar. Entonces, la orden es ir a Galilea. Es largo el viaje. Las mujeres merecen ser alabadas por cumplir las órdenes
del resucitado. Pero los hombres también merecen ser alabados porque están cumpliendo la orden en ese entonces. La iglesia está ejecutando su labor. Ahora nosotros como iglesia también tenemos labores y tenemos que estarlas ejecutando. Tú eres discípulo, parte de una iglesia donde Dios mismo te constituyó, te puso en el cuerpo para que hagas su labor. Pasamos al versículo 17, donde dice que algunos dudaban. Y cuando lo vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Esto es, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Jesús en ese monte se les presentó y cuando le ven, le adoraron, dice, pero algunos dudaban. No es una duda como la que nosotros a veces ponemos en tela de juicio acerca de la deidad de Cristo. Es una duda normal, que si tú en ese momento o en ese instante hubieras estado también ahí, realmente dudarías que es no hacia quién estás viendo o lo que estás contemplando, sino más bien dudarías, o sea, ¿cuál es la circunstancia de esta visión que tal vez estoy viendo? No sé, esa es una pregunta que podrías haberte hecho tú en ese momento. ¿Qué pasa? Esta es la primera vez en el Evangelio de Juan que encontramos juntos a los discípulos desde que Jesús fue arrestado y abandonado por los discípulos. Solo María Magdalena y la otra María han visto al Cristo resucitado. Los discípulos, mientras caminan hacia la montaña, solo podemos especular, pero sabemos qué pasa cuando por fin ven a Jesús, le ven, le adoran, mas algunos dudan. No nos sorprende ninguna de las dos reacciones, alabar o dudar. Es de esperar que los discípulos alaben a Jesús. Si tú eres discípulo, debes alabar a Jesús. Saben que fue muerto y que fue enterrado. Saben que el Viernes Santo fue el final. Ahora ven a Jesús vivo de nuevo. Y cuando Jesús vino a tu corazón, tú lo viste vivo de nuevo. El Señor vino a formarse en ti, a hacerte una nueva criatura. Y el Señor vive en tu corazón. Por tanto, tú estarías en la misma situación como estaban en ese tiempo los discípulos. Bueno, algunos querían confirmar, o algunos de los que estaban ahí que dudaban, querían confirmar y después confirmaron sin lugar a dudas que Él era el Mesías, cuando lo vieron ya. Y Jesús se acerca y les dice, yo soy, no teman. Cuando le dice también a Tomasito, mete los dedos, mete tus dedos en mis heridas. O sea, ahí el Señor les demuestra que Él es resucitado y que es el Mesías. Les demuestra. Sin embargo, si hubiera sucedido algo más sobrenatural, bueno, yo no sé si alguno de nosotros quisiéramos ver algo más sobrenatural sobre lo que vieron los discípulos en ese entonces, pero ellos sí lo vieron cuando fue resucitado Lázaro. O sea que no tenían por qué dudar cuando vieron a Jesús, que vieron el poder que de Él emanó, que de Él salió, cuando estaban con Él cuando estaban con Él recibiendo enseñanza. Y después, de pronto dudan, como que se cumple la palabra de Jesús mismo que dice en Lucas 16:31, cuando le decía, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de los muertos. Esto es, que algunos le pedían que hiciese evidencias para creer en Él. Jesús mismo les decía desde ese entonces que no, que no iban a creer de todos modos. Y algunos de nosotros de pronto estamos en esa incredulidad tan necia de que pensamos que las cosas de Dios se mueven por circunstancias que pasan normalmente, y siempre esas circunstancias pasa que son producto de una falsa fe que podríamos tener. Entonces, los 11 discípulos se fueron a Galilea, obedecieron, fueron al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y como les digo, no dudaban en cuanto a su fe que tenían, en cuanto a lo que pensaban o de quien pensaba que era Cristo, sino dudaban en lo que ellos estaban en ese momento experimentando. Y viene la parte donde entramos ya, donde casi todos lo conocemos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Y vemos pues entonces que Jesús nos pide
o más bien que nos dice la palabra que en Jesús podemos conocer que el mandato que nos va a dar con respecto a la gran comisión es divino. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, por lo regular, el que necesita algo es el que va. Si yo estoy enfermo, voy al médico. Si yo necesito que me ayude algún hermano, voy con el hermano. Si yo necesito, no sé, eh, algún servicio, voy y busco el servicio. En ese caso, Jesús se acerca. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dice el versículo 18. Entonces, primero se conoce que la procedencia del mandato es divina. Ni Jesús mismo se atrevió a decir, ahora sí, yo las puedo todas. Como a veces algunos decimos, ¿no? Que creemos que todo lo podemos hacer. Ni Jesús mismo se atrevió a decir eso. Jesús dijo, toda potestad me es dada. A alguien se la dio. Y ese alguien era que, ese alguien era nada más y nada menos que Dios mismo. Que Él mismo, en la persona de Dios. Ahora en la persona de Cristo, Él decía, toda potestad me es dada por cuanto se cumplió la palabra. Y el origen es divino. Entonces tenemos que la autoridad es divina. La potestad la da Dios. Y el origen es divino, que es dado por Dios. Tenemos estas dos cosas que nos ayudan a entender entonces que el mandato que proviene de Jesús es directamente de Dios. Y es un mandato que nos viene a nosotros como discípulos. Este versículo o estas palabras, Jesús nos está diciendo a una muchedumbre, a una multitud. Jesús las decía a sus discípulos, los que habían estado con Él, que lo conocían. Y dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús les manda a sus discípulos, Jesús nos manda en ese momento, enseña, ve, haz discípulos, enséñales, bautízalos. Y nos dice de qué manera hacerlo. Enseñar es el único verbo imperativo que encontramos en el versículo 20. Sin embargo, en cada porción del versículo 19 podemos ver que son palabras con sentido, no son palabras al azar, no son las últimas palabras de Jesús cuando ve a sus discípulos decirles en esta gran comisión algo al azar, algo solamente para que a ver si lo comprendes después. Fue algo totalmente racional de parte de Él. Bautizando es participio. Adoctrinar o hacer discípulos también es un verbo subordinado. Entonces, el único verbo imperativo en la comisión es haz discípulos. Id y haced discípulos. Imperativo es que está ordenando. Un discípulo es un estudiante o seguidor, una persona dedicada a aprender lo que el maestro tenga que enseñarle. Puedes tomar cualquier ejemplo. En aquel tiempo o hasta ahorita, un joven que aspira a ser un rabí, le pide a un rabí que lo acepte como discípulo. El ser discípulo es para que aprenda lo que el rabí enseña, pero también es para que practique lo que el rabí predica. Es decir, no es simplemente aprender del rabí, no es simplemente el conocimiento que podemos adquirir aquí cuando venimos a aprender, como en este momento. Es la práctica de lo que vamos a hacer con lo que aprendemos. Es lo que les decía al principio, de pronto estamos faltos en todo lo que Dios nos dice en la Biblia cuando lo estamos leyendo y de lo que no estamos haciendo. Entonces, enseñándoles que guarden todas las cosas que los he mandado es una componente natural de la gran comisión de Jesús. Importante es que Cristo en la gran comisión nos dice, ve y evangeliza.
Es algo que ahorita tiene algo de confusión, vaya la redundancia, pero sí es algo de pronto confuso, que no se ha explanado bien, que no ha tomado bien el entendimiento de parte de nosotros, porque ciertamente vivimos en una era donde el cristianismo lo tenemos un poco, no, bastante diluido. Un poco, hay que ser sinceros, bastante diluido. Y de pronto nosotros mismos, lo que creemos que tenemos la palabra, diluimos también el Evangelio. Y el Evangelio, por una cosita que se añada o que le falte. ¿Se ha leído tu Biblia? Dice que es maldito el que quite o el que ponga. Es una maldición directa. Entonces hay que tener mucho cuidado lo que estamos pensando y creyendo y lo que estamos estudiando, para que no sea realmente una alucinación porque me desvelé ayer viendo películas, sino que es realmente el Espíritu Santo que está hablando cuando te da una revelación de la palabra de Dios. Ahí en el versículo 19 dice a todas las naciones. Y hacer discípulos a todas las naciones. Hay naciones, se puede traducir como a toda etnia, a todo grupo. En realidad la traducción era etnia. Nosotros aquí la hemos traducido como naciones, pero es igual, es igual. Un alemán no porque no sea de una, podría llamarle tribu autóctona, no necesariamente tiene que ser etnia. Él es etnia porque es otro pueblo. Y muchos de nosotros también podemos ser etnias diferentes. Si aquí nosotros venimos de otro lugar, procedemos de una etnia diferente en México mismo y otros que están aquí de una etnia diferente. Entonces, vaya, hasta en la misma ciudad de pronto encontramos que los de la colonia, por ejemplo, Bellavista, y ya tienen un origen diferente, étnico, que los que están por ejemplo, los que han llegado acá en las colonias de las periferias de la ciudad. Entonces, nosotros vemos que el mandato es ir a todas las etnias, a todas las naciones, a todos los lugares, en todo lugar. Tenemos que llevar el Evangelio. Entonces, les decía que es la confusión de pronto de decir, vamos a llevar el Evangelio. Ya saben que el Evangelio significa buenas nuevas. Y de pronto nosotros, bueno, hay que ir a evangelizar. Que en realidad la gran comisión es ir y hacer discípulos. Anunciar las buenas nuevas es algo que va dentro de hacer discípulos. Porque entregar las buenas nuevas es lo primero que se hace. Hacer que conozcan a Jesús. No pueden conocer a Jesús si no hay nadie que les predique, dice la palabra de Dios. Entonces, de ahí viene continuar y de ahí hacer los discípulos. Pero para ser discípulos necesitamos ser discípulos. Y eso que estamos aprendiendo ahorita es lo que tú tienes que ir asimilando en tu vida. Yo tengo que ir asimilando en mi vida para poder lograr que seamos una iglesia de carácter evangelizadora. Evangelizadora. Discipuladora. Entonces es una cosa que embebe a la otra y son dos cosas diferentes. El versículo 19 nos invita y nos dice que el discípulo se debe movilizar y es una tarea activa. Hacer discípulos es una tarea sólida, no es algo divagado, es algo específico. Quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida o el propósito de Dios para mi vida. Ahí está. Haz discípulos. Pablo, haz discípulos. Es lo que me dice Jesús a mí. ¿Eres cristiano? Eres discípulo. Y si eres discípulo, te dice Jesús, haz discípulos y enséñales que guarden todas las cosas que os he mandado. Y es una tarea transcultural. Es a toda nación. En el versículo 20 viene acerca de la enseñanza, viene acerca de la doctrina. Es enseñarles, no nada más decirles. Enseñarles es adoctrinarles, enseñarles. Sentarte como sin o lo hacen los maestros, los rabí. Y esa es la pose normal que tomaba Jesús y tenía a los discípulos a su alrededor. Y les decía, hijo mío, esto, hijo mío, el otro. Hijitos, os decía el Señor,
A ti, cuando lees la Biblia, debe gustar también el nombre como se refiere Jesús a ti, te dice hijito. Nosotros estamos dentro de lo que la enseñanza decía. Y eso de nosotros lo tenemos que mostrar hacia aquellos que conocemos. Aquellos que van a ser discípulos también les tenemos que decir hijitos. Y es por eso que viene toda esta enseñanza, donde es de pronto la confusión del evangelismo y que quedan nuevas personas. En realidad es el discipulado y nuevas personas que están siendo adoctrinadas. Y esto no acaba. Nosotros que estamos creciendo, necesitamos seguir creciendo hasta que Jesús perfeccione en nosotros toda su obra, mientras que también nosotros enseñamos a los que vienen atrás y sucesivamente. Que aunque vengan atrás, no significa que nosotros vayamos adelante. Ellos pueden entrar y nosotros no. Hay que tener mucho cuidado con eso. Cuidar de los creyentes es algo que también nos dice el versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que se han mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Perdón. Primero, a los creyentes se les cuida asegurándoles su identidad con Cristo. Esto es bautizándoles. Cuando tú te bautizas es porque estás completamente seguro de que cuando entraste al bautisterio o cuando te bautizaste, murió el viejo hombre y nació el nuevo hombre. Estás declarando que Cristo es tu Señor, estás siendo y aceptando ser un discípulo. Tienes que dejarte moldear como discípulo. Debemos dejar todas esas cosas que nos hacen ser necios, vanagloriosos o de plano completamente viles y tratar de creer que eso no afecta a la iglesia. La iglesia sí es afectada, es afectado el cuerpo de Cristo por todas aquellas cosas que nosotros diluyamos de la Biblia. Así que si tú lees en la Biblia que dice que llegó un joven y se acerca y se inclina hacia el maestro, le dice, maestro, bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y que le dice Jesús, mira, primeramente no me llames bueno, porque solamente Dios es bueno. Y en segundo, todo lo que tienes, véndelo, dalo a los pobres. Y ahí nosotros decimos, bueno, pero es que Jesús quiso decir eso. No, Jesús quiso decir eso. Todo lo que tienes, si quieres ser mi discípulo, dalo a los pobres. Así es. No tienes nada, no importa. Tú mismo, date a los pobres. Si vamos a ser discípulos, tenemos que ser hasta lo último que hizo Jesús. ¿Y qué fue? La muerte. Y la más vergonzosa. Y obviamente, ninguno de nosotros ahorita dirá, bueno, pues que me crucifiquen, ¿no? Bien así. No, pero Jesús mismo decía, ustedes van a sufrir, pero yo voy a orar al Padre. Y oró. Y esa oración es para ti y para mí. Esa oración, recuérdala, ahí está en Mateo también. Cuando dice que ora por sus discípulos. Tenemos que cuidar a los creyentes, a los no creyentes, a que profundicen su relación con Cristo, enseñándoles. Y tenemos que cuidar a los creyentes velando por ellos también, porque es parte de la enseñanza de la doctrina que Jesús nos dejó, nos enseñó. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él es completamente fiel. Tenemos una presencia confiable, es segura. Dice el versículo 20, yo estoy con ustedes. Es continua, todos los días y perdurable hasta el fin del mundo o hasta que te mueras o me muera. Ahí tenemos a Cristo. Nada más podemos aumentarle a esa palabra es clara. ¿Por qué otra vez, entonces si es clara, la podemos volver a poner a expresar aquí, después de que nos han dado infinidad de siervos en esa iglesia la enseñanza? Porque es algo que no debe olvidar, es algo que no debemos perder de vista, el énfasis medular de lo que es la Gran Comisión. No solamente es un pasaje bonito y el único que está escrito en la Biblia. La Gran Comisión está completamente ligada a todo lo que trae la Biblia para enseñarte de Dios a ti directamente y a mí también. Entonces nosotros, si somos cristianos, o más bien si somos discípulos, seremos cristianos, porque primero fueron discípulos y después fueron cristianos. Así que yo creo que si alguno de nosotros tuviéramos la osadía de decir yo soy cristiano, primero tenemos que taparnos la boca y pensar, ¿por qué?
¿Y quién me diría así? Dios mismo, pues habría que verlo, habría que pensarlo. Y esto proviene solamente de fe. La gran comisión proviene solamente de fe. Pensamos que los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. ¿Les había ordenado quién? El que ya había muerto. ¿Les había ordenado quién? Por medio de las mujeres a las cuales en aquel momento no tenían la autoridad. Y ellos obedecieron a ir. Cuando le vieron, le adoraron y de pronto dudaron. Muchas veces vas a estar tentado a la duda, pero tú adora, intenta adorar. Y después ve, vamos y hagamos discípulos. Es parte de la misión de nuestra iglesia también, hacer discípulos conforme a la imagen de Jesús. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me da en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si crees esa palabra, vas a actuar en pro de esa palabra. Tienes que actuar en pro de esa palabra. Al cristiano se le suele llamar una religión. Más apropiado sería llamarlo una fe. Solemos hablar de la fe cristiana. Se llama la fe cristiana porque consiste en un conjunto de conocimientos que es afirmado, creído por sus adherentes. También se le llama una fe porque la virtud de la fe es central a su entendimiento de la redención. ¿Qué significa la fe? En nuestra cultura suele decirse que con una creencia ciega en algo irrazonable. Pero llamar a la fe cristiana una fe ciega es completamente una afrenta delante de Dios. La Biblia, cuando habla de ceguera, lo utiliza para hacer una imagen de personas que en su pecado caminan en la oscuridad. Y el cristianismo no es el pecado. El cristianismo no camina en la oscuridad. El cristianismo llama a las personas a la luz. La fe es el antídoto a la ceguera, no causa la ceguera. Por tanto, nunca digas que tienes una fe ciega hacia lo que crees. En su palabra, la palabra fe significa confianza, confiar en Dios. No es un acto de creencia irracional. Por eso también nos dice que no nos conformemos a este mundo, que tengamos raciocinio en lo que creemos. Dios nos ha mostrado que es eminentemente digno de confianza y a todos nosotros de alguna manera se ha manifestado. De hecho, hoy mismo que estamos con vida, Dios se manifestó, pero de pronto nos hemos hecho tan acostumbrados a los de la vida, otro día más, y el último que recibe la honra y la gloria es Dios. Entonces, realmente de ahí hay una disfunción en nuestra vida espiritual. Analicemos profundamente todo lo que sucede en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma. Hay una enorme diferencia entre la fe y la credulidad. Ser crédulo es creer en algo por ninguna razón valedera. Es que yo creo que le estoy pegando al piso. Pero es que yo creo que le estoy pegando al piso. Pues yo creo que le estoy pegando. No le estoy pegando, o sea, no tiene validez. Pero yo le estoy pegando al piso. No le estoy pegando, pero yo lo firmo. Eso es creer. Pero la fe no es así. La fe es racional. La fe es que dice, yo creo, porque Dios lo afirma. Y Él es el que sustenta todas las cosas. Porque dice la palabra de Dios también. Allá en Santiago dice que los demonios creen y tiemblan. El cristianismo no descansa sobre mitos, fábulas, sino sobre el testimonio de quienes vieron con sus propios ojos y oyeron con sus propios oídos. La gran comisión, eso nos recuerda, que eso que nos está escrito ahí, enseñándonos, se les dijo a aquellos que vieron con sus propios ojos, lo que en ese momento se nos encargó a todos y cada uno de nosotros. En la fe, la evidencia de las cosas ocultas tiene una referencia primaria, pero no exclusiva hacia el futuro. Nadie tiene el futuro en una bola de cristal, por tanto debes de usar la fe. Y podríamos hacer planes, pero lo mejor es creer en Dios, lo mejor es basarnos en lo que Dios ya nos dice por medio de su palabra. Y la única evidencia sólida que tenemos para nuestro futuro surge de las promesas de Dios. Es la única. No hay nada para nuestro futuro, conocemos nuestro pasado. Podemos ver parte de nuestro presente, pero el futuro solamente es confiar, es fe en Dios, en las promesas de Dios.
La esencia cristiana, entonces, solamente radica en la fe. Tú, como discípulo, debes tener fe de que eres discípulo. Debes confiar en el que te hizo discípulo, que eres discípulo. Yo ahorita no estoy impartiendo esta palabra de Dios porque me siento capacitado. Si de pronto también pienso, ay, no sé por qué Wilfredo me mete en esos aprietos. Sin embargo, lo que yo he comprendido es que si soy discípulo, tengo que a mí mismo creerme que Dios es el que me capacita, que Dios es el que me instruye y que durante mucho tiempo Él mismo, a sus propios pies, a cada uno de nosotros nos ha tenido enseñándonos cada cosa que quiere que le digamos a la iglesia y al mundo. Así que, hermano, tú como discípulo, en cualquier momento puedes estar aquí y no le digas a Dios que no. Que Dios te bendiga y que esta palabra pues pueda promover en nuestra vida, hacer algo más que lo que estamos haciendo y ser verdaderamente discípulos. Vamos a orar. Bendito Dios, te suplico, Señor, que en ese momento y a esta hora, pues tú tengas en bendición a esta congregación. Es tuya, Dios, tú aquí la tienes y tú sabes cada uno de los pensamientos, intenciones, porque tú conoces el corazón, Señor. Que tú disciernes, Señor, porque tu Espíritu Santo es el que podría solamente llegar ante ti. Ninguna palabra o conocimiento humano puede mover nuestro corazón si no es por medio de tu Espíritu Santo. Y a Él clamamos hoy, Señor, para que haga en nosotros un nuevo mover, Señor, para manifestar a ti, Señor, que queremos seguirte. Y posteriormente, Señor, poder ser ese instrumento útil para tu obra, para tu reino, para hacer crecer tu gran reino, Señor, en la tierra y esperar tu pronto regreso, Señor. Muchísimo, Señor, te suplicamos que vengas y nos encuentres preparados, Señor, y te suplicamos que podamos ser cada vez, Señor, mejores hijos tuyos, pero también mis discípulos. Tu nombre es Jesús. Amén. Dios, tu palabra que Dios cada momento habla en nuestra vida. A veces podemos decir, ¿verdad? Otra vez, Mateo 28, la gran comisión. Es porque Dios nos está hablando a nuestras vidas. Si yo no estoy haciendo con palabras, Dios me va a seguir. Había una anécdota de que el mismo sermón. Un día un hermano le dijo, hermano, los domingos mismos sermones, no lo va a pasar. Y es que la palabra todo mismo, pero nosotros somos que tenemos obedecer, y eso es pecado, y pues yo me incluyo, ¿verdad? Porque sí hemos dejado de hacer lo que Dios nos ha dicho. Así que gracias a nuestro Dios porque vuelve a recordarnos. Tenemos que en todo y por la conferencia que se están llevando a cabo en Rancho Marata, pues son muchos los hermanos de aquí de la primera que están y el Señor sigue hablando a nuestras vidas, ¿verdad? Y que ahora allá se quedan a casa, pero creo que Dios sigue hablando a nuestras vidas, hermanos, y no tengamos nuestros oídos sordos, sino nos escuchar lo que Dios quiere. Y pues mañana, hermanos, venimos a orar, le invitamos para que nos acompañe. Pues también muchos de los que están allá se quedan y otros se van muy temprano porque a las 8 de la mañana empieza pues el devocional y luego tienen un momento de avanza
y luego desayuno y ya las conferencias. Así que si usted quiere nutrirse sobre la oración, pues venga en la mañana para orar por nuestra iglesia. Y pues el próximo domingo recordarles, hermanos, que tenemos la cena del Señor. Hay que preparar nuestro corazón y venir, ¿verdad?, para participar dignamente, ¿verdad?, en esta. Y pues, hermanos, de los planes, pues el domingo a las 4:30 de la tarde, perdón, estarán trasladándose o tendrán su servicio allá en los planes. Estamos orando por nuestro hermano Juan Carlos, porque ya está pronto para irse allá a vivir a los planes. Bueno, allá a Huamarga va a vivir Juan Carlos, su familia. Estamos orando para que el Señor lo siga usando en aquel lugar. Y mañana en la tarde pues se regresan muchos hermanos, terminando, se regresan a sus lugares hacia el norte, a Cabo, que vienen también de los Cabos, que también estemos orando por ellos, ¿verdad?, para que el Señor les guarde, les proteja y pues lleven esa bendición para las iglesias. Y pues en la tarde nos venimos también a alabar el nombre de nuestro Dios. A las 6 estarán reuniendo los hermanos de Tabachines. No sé si mañana nuestra hermana Fernanda irá a tener la reunión con los niños en 20 de noviembre, pero los sábados, hermanos, se está trabajando ahí. Hay que estar orando, ¿verdad?, por una casa, ¿verdad?, porque para tener los servicios estemos orando por ese lugar, porque yo sí pienso que Dios, o tengo la percepción de que Dios quiere pues que trabajemos ahí, porque la hermana permanece, la hermana Fernanda no ha decaído, ha estado echando ganas y pues ha estado trabajando con los niños, ¿verdad? Y creo que dice el Señor que dejemos a los niños venir a Él y no se lo impidamos, ¿verdad? Porque de ellos es el reino de los cielos. Así que estemos orando, hermanos, y pues también para orar para que el Señor provea de un lugar, ¿verdad?, para las reuniones. Así que también pues tenemos que darle al Señor lo que es de Él, diezmos y ofrenda. Y ahora sí que les va a dar el privilegio hoy de recoger los diezmos. Así que vamos a repetir 2 Corintios, que dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo suficiente, abundéis para toda buena obra. Bueno, a Andrea Carolina, le damos la bienvenida, esta me permite ella, estuvimos orando, ¿verdad? Y pues gracias a nuestro Dios porque ya está bien. Claudia también está enferma, ¿verdad? Y gracias a nuestro Dios para que estemos orando. Mañana van a hacer sus últimos análisis. Como salga, va a salir bien ya, Carolina, ¿verdad? Así que vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a orar a nuestro Dios y gracias, hermanos, por estar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más por tu amor, por tu misericordia. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, habla una vez más a nuestros corazones. Quiero suplicarte, Señor, para que podamos recordar cada día, Señor, cada momento que tenemos que hacer discípulos, Señor, que tenemos que compartir de las buenas nuevas que tú nos trajiste un día, Señor, y que mucha gente está esperando, Señor, esas noticias. Quiero suplicarte, Señor, para que tú des palabra, Señor, abriendo nuestro corazón, nuestro entendimiento, en los momentos, Señor, en que podamos estar compartiendo del Evangelio. Señor, gracias por depositado la ofrenda, Señor, los días. Ruego, Señor, sabiduría para su administración y que sigas derramando tu bendición sobre cada hogar aquí representado. Rogándote también, Señor, que nos lleves con bien a nuestros hogares. Que tu amor, tu misericordia, Señor, siempre vaya con cada uno de nosotros, desde ahora y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.
Le voy a pedir a mi hermano Pablo, por favor, que se pasa para despedir la congregación, ahí a la puerta.